el regalo de sentir. La ciudad brillaba con luces de colores y villancicos llenaban el aire. Sin embargo, Isadora no se sentía tan alegre como todos los demás. Este sería el segundo diciembre sin su mamá. Y aunque las calles estaban llenas de sonrisas, Isadora no lograba encontrar la suya. Cada vez que veía las decoraciones navideñas, sentía un nudo en el estómago, como si la tristeza se colara en su corazón. Su papá, siempre tan ocupado con el trabajo, también parecía un poco perdido. Aunque ambos trataban de sonreír, era evidente que algo faltaba. Isadora había aprendido a esconder sus lágrimas, pero este año, algo dentro de ella le decía que no podía seguir guardando esos sentimientos. La Navidad, que antes era su época favorita, ahora le parecía lejana y fría. Esa noche, mientras observaba las luces desde su ventana, Isadora decidió que no quería seguir ignorando lo que sentía. No importa lo que pase, voy a intentar que mi corazón se abra, aunque me duela, pensó, tomando una profunda decisión. Al día siguiente, Isadora salió a caminar por la ciudad. Mientras caminaba, notó que no era la única que parecía llevar algo en el corazón. Había personas con los ojos tristes, otras con la mirada perdida, pero también vio sonrisas genuinas en algunos rostros, aunque eran pocas. La pequeña niña, con su andar pensativo, se preguntó: ¿qué hace que los demás sonrían? ¿Será que no están tristes como yo? En ese momento, Isadora decidió entrar en la librería que siempre había sido su refugio. Allí, en una esquina tranquila, encontró un pequeño libro sobre la Navidad y los sentimientos. Al abrirlo, encontró una frase que la conmovió profundamente. La Navidad no es solo sobre lo que das, sino sobre lo que te permites sentir. Abrir tu corazón, incluso en los momentos de tristeza, es el regalo más hermoso. Isadora sintió como si esas palabras hubieran sido escritas solo para ella. Comenzó a comprender que su tristeza, aunque dolorosa, era una parte importante de su historia. Aceptar sus emociones y permitirse sentir era el primer paso para sanar. Esa noche, Isadora se sentó frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. En lugar de reprimir sus sentimientos, dejó que las lágrimas cayeran. No fue una tristeza amarga, sino una liberación, como si el peso en su pecho comenzara a desaligerarse. Sabía que su mamá no estaría allí, pero por primera vez también entendió que podía seguir adelante y encontrar la paz, aún en medio de la tristeza. Al día siguiente, con su papá, prepararon una pequeña cena de Navidad. Aunque no era la misma celebración de antes, fue genuina. Isadora le sonrió a su papá y por fin, en su corazón, algo se encendió. Una chispa de esperanza, de entendimiento, de aceptación. La verdadera magia de la Navidad no está en los adornos ni en los regalos. Está en el valor de ser honestos con nosotros mismos, de sentir lo que necesitamos sentir y de abrir nuestros corazones, incluso cuando la tristeza parece más fuerte. Es a través de esas emociones, de aceptar tanto lo bueno como lo doloroso, que realmente podemos encontrar la paz y el amor que tanto buscamos.